¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buena mañana, ¿ya? Eh, Normalmente, ustedes saben que saludo uno por uno a cada uno de ustedes. El día de hoy no va a ser así, voy a saludar en forma general, ¿ya? Luego te indico por qué, ¿ya? Eh, ¿Me confirmas, por favor, si la PPT se visualiza? Si no fuera mucha molestia. Gracias, Claudia. Escúcheme lo que vamos a realizar en estos momentos. Voy a desarrollar la teoría de Grecia 2, que nosotros ya lo conocemos a grosso modo, ¿no? Lo que es guerras médicas, siglo de Pericles, Peloponeso y Macedonia. ¿Ya? Lo que voy a hacer es ampliarlo, profundizarlo, explicarlo. Y luego de ello nos metemos de lleno a Roma, Roma monarquía, que es un tema chiquitito, y nos metemos al tema de Roma república, que es lo más importante para el examen de admisión. ¿Ya? Y antes que termine la clase, quiero dirigirme a ustedes unos minutos. eh, si se puede, minutos después, bueno, sería genial para no cortarle, pues, fluidez en la explicación y a las horas que corresponden a la sesión. ¿Ya? Bueno, mira por acá. Entonces, nosotros ya sabemos qué cosa es la Grecia clásica, ¿no? Es el periodo que más veces ha venido en el examen de admisión, ¿no? Grecia clásica. Ahí está pues el desarrollo de las metrópolis, tema que hemos trabajado, ¿no? Lo que es Esparta-Atenas, ¿no? Ahí está el enfrentamiento entre griegos y persas, las llamadas guerras médicas, ¿no? Y después de las guerras médicas viene pues el apogeo de Atenas, el famoso siglo de Pericles. Ahora, un alumno inocente pensará, profesor, ¿tanto gobierna Pericles? ¿Un siglo? No, obviamente que no, pues, no. Pericles no gobierna un siglo. Simplemente es una manera de hacerle conocer la etapa trascendental de su gobierno, ¿no? Así como hay un siglo de Pericles en Grecia, la próxima semana usted va a estudiar Roma Imperio, entonces ahí está el siglo de Augusto, por ejemplo. Ya, profe, bacán. ¿Qué fue el siglo de Augusto? La época de apogeo imperial romano. O cuando hagamos Edad Media, por ejemplo, vamos a ver el tema del Imperio Bizantino y ahí veremos a Justiniano, ¿no? El siglo de oro en Bizancio, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, son términos que se suelen emplear no porque duren 100 años, sino por la trascendencia del gobierno, ¿no? Gobierno, así es. Entonces, San Marcos preguntó, sustento del apogeo de Atenas. Pero el apogeo de Atenas es el siglo de Pericles. Y eso se logra luego de las guerras médicas, cuando los griegos vencen a los persas. ¿Y qué le quitan los griegos a los persas? Por el control del Egeo, el control del Mediterráneo oriental. Entonces, ese va a ser el sustento que explique el desarrollo del siglo de Pericles. Las riquezas obtenidas por las conquistas mediterráneas tras vencer a los persas en las guerras médicas. Ahí está. Resaltado con rojo, examen de admisión San Marco 2018. Así es. ¿Ya? El concepto de cleruquías no es muy desarrollado en los manuales de academia, ¿no? Yo te voy a explicar qué son las cleruquías y lo más importante, cómo esto se conecta con alguna pregunta de admisión, ¿no? Que es lo más importante. Las cleruquías eran colonias para gente pobre en Atenas, ¿no? Pericles era representante del Partido Popular. Entonces, gracias a las riquezas traídas por las conquistas mediterráneas, va a haber pues un ingreso económico que le permite al Estado fomentar ciertas reformas, y una de ellas fue las cleruquías, darle tierras a la gente pobre. Nosotros ya sabemos por teoría pasada que Pericles consolida, desarrolla, amplía la democracia.
Y justamente otra reforma que explica esa situación fue la llamada mistoforia, que ahora voy a explicarte en qué consiste, ¿no? La mistoforia. En el plano cultural, no hay época de mayor desarrollo de pensadores, intelectuales, artistas, filósofos, matemáticos, que en el siglo de Pericles. Ahí se desarrollan las artes, ¿no? Y cuando digo artes me refiero pues a la arquitectura, escultura, pintura, ¿no? Ojo, este arte griego va a ser fundamental para temas posteriores del mundo moderno. Cuando hagamos, por ejemplo, Renacimiento en edad moderna, una de las características de los artistas renacentistas era retomar el modelo clásico, o sea, greco-romano, griego-romano, ¿no? Civilización occidental. Ustedes saben más ciencias que yo, pues. Usted conoce el principio de Arquímedes en física, ¿no? Usted conoce, pues, el principio de la hidrostática, ¿no? Eso nace, pues, en el mundo griego. Así es, hay un desarrollo de las ciencias. Y ni qué decir la mami de todas las ciencias, pues, la filosofía. Usted sabe, pues, ¿no? De Sócrates, gran filósofo griego, ¿no? De ahí nacen las demás ciencias, se desprenden de la filosofía, del amor por la sabiduría, por el conocimiento, ¿sí o no? En el caso de letras, San Marcos ha sido bien claro. San Marcos ha preguntado, historia en Grecia, porque la historia nace en Grecia, con Herodoto, que narra las guerras médicas, y Tucídides, quien narró las guerras del Peloponeso. Entonces, es importante conocernos las características del siglo de Pericles. San Marcos ha preguntado mucho en historia sobre literatura griega. ¿Ah? ¿Cómo es eso, profesor? ¿No deberían preguntarlo en literatura? Muchachos, historia es un curso bastante amplio y complejo que se interrelaciona con otras materias. Por ejemplo, cuando hacemos hominización, explicamos evolución. Yo soy biología. Mm. Cuando hacemos, qué sé yo, póngase ilustración, cuando hagamos mundo moderno, para comprender la Revolución Francesa, hacemos filosofía. Ah. Cuando hagamos economía del siglo XVIII, vamos a hablar de economía ilustrada. Entonces, la historia está ligada a varias áreas de conocimiento, así que no es sorpresa que en misión nos hayan preguntado en historia por filosofía, por economía, por política, por religión, ¿no? Es normal, es normal. Entonces, usted debe saber que en Grecia se clasifican los géneros literarios, donde destaca el género dramático, con su especie de tragedia y comedia. Ya San Marcos ha preguntado esos rubros, esos puntos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿quién fue Pericles? Político, obviamente, porque fue un orador y fue representante del Partido Popular. En aquella época, en Atenas, si eras político, tenías que ser buen orador. ¿Para qué? Para el poder de convencimiento a la población, pues. Profe, ¿Pericles fue el mejor orador? No, Pericles no fue el mejor. El mejor fue Demóstenes, autor de la obra Las Filípicas, que está contextualizada durante la expansión de Macedonia. Pericles lanzó un discurso en la Primera Guerra del Peloponeso, discurso en Lord de los Muertos. ¿Cómo sabe usted eso, profesor, que no estaba en esa época? Eso es gracias al historiador Tucídides, que como te comentaba, había narrado las guerras del Peloponeso. Introdujo su discurso fúnebre en su obra. Así es. Ya sabíamos que Pericles consolidó la democracia, está acá arriba. San Marcos preguntó, ¿consecuencia política de las guerras médicas? Se consolidó la democracia, examen de admisión, ahí está. Y entonces te había mencionado yo la mistoforia. ¿Qué cosa es la mistoforia? La remuneración a los cargos públicos. O sea, el pago a los funcionarios del Estado.
Voy a hacer una pregunta, una chiquita, para mantener nuestra comunicación en vilo, y sobre eso hago la explicación de la mistoforia. Pregunta, muchachos, ¿saben lo que es ad honorem? Pregunto, ¿ustedes saben lo que significa ad honorem? Consulto. Si es así, en el chat me pone la respuesta. Si no sabes, lo ignoras, desconoces, no hay problema. Me indica si yo paso a explicar. Ad honorem. Gracias, Clever. Gracias, Clever. No se preocupe, Emily. Le voy a explicar. Le voy a explicar. Así es, Martín. El trabajo ad honorem es un trabajo sin paga. Es un trabajo gratuito que se hace por el honor de una persona. Eso se llama trabajo ad honorem. Así es, sin honorarios. Así es. Entonces voy a hacer otra pregunta. Facilita, bien facilita, bien facilita. Esta sesión que yo estoy realizando es un trabajo para Pitágoras, ¿no? Para la institución. ¿Es un trabajo ad honorem? Obviamente que no. Obviamente que no. Es un trabajo remunerado. No es ad honorem. Es un trabajo remunerado. Es un trabajo pagado. Y muy bien pagado. Es por eso que finjo que me interesas. Y es por eso que tengo tanta paciencia contigo y tantas cosas que dices por el chat. Oh, profe, mi papá está viendo al costado la grabación, profesor. ¿Cómo vas a decir esas cosas, profesor? La sinceridad ante todo también. La sinceridad ante todo. Oh, ¿qué va a ser? Una pequeña bromita para la gente, nada más. Una pequeña bromita. ¿Cómo no me hace importar? Como si eres uno de los mejores salones que yo tengo. Claro que sí. Aunque no todos piensen que soy un buen profesor, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Oh, profe, ¿qué habla, profe? Yo creo que usted es un buen profesor. No requiero tu opinión para saber que es así. Oh, profe, me está cayendo chinche, profe. Ah. Después conversamos de eso. Ahora, escúchame, te voy a explicar. Vamos a imaginar hipotéticamente que usted acabó el nivel intermedio, pasó al nivel avanzado. Tranquila, Dinda, tranquila, tranquila. Luego, tranquilo, José. Luego, usted postula, usted ingresa, ya tiene su profesión, tiene su trabajo, tiene su trabajo. Pregunta, muchachos, ¿trabajarías gratis? ¿Trabajarías ad honorem, sin paga? Profe, la verdad, profe, no, no lo haría, profe, no lo haría. Tanto esfuerzo, profe, para trabajar gratis, no lo haría. Bueno, jóvenes, yo les voy a decir la razón de por qué no lo harían. Yo les voy a decir la razón de por qué no lo harían. Nosotros no trabajaríamos gratis porque en la mayoría no somos pudientes, porque necesitamos ese ingreso económico para poder sobrevivir. Esos sean voluntarios, mi estimada Lilla, son voluntarios. Entonces, tranquilo, Clint, tranquilo. Entonces, escúcheme, jóvenes, muchas gracias, María. Jóvenes, escúcheme, ¿a qué voy? A lo siguiente. Si yo soy una persona, digamos, de clase baja, no podría darme el lujo de trabajar gratis, porque ¿cómo haría para alimentarme y para sustentarme? En el caso de los bomberos, ellos tienen una serie de beneficios. Es cierto que no reciben un pago, eh,
Si me preguntas a mí particularmente, ¿debería cambiarse esa estructura del tema de los bomberos? Muchos trabajan voluntarios por horas y luego trabajan en otras actividades, ¿sí? Pero bueno, no nos debíamos del tema. A lo que iba yo es a lo siguiente, ¿no? Hablando en forma general, una persona que sí tuviera altos ingresos económicos, sí podría trabajar ad honorem, porque no dependería, ¿no?, de un ingreso X porque ya tenía amasada una fortuna. No sé si me dejo entender hasta ahí con el ejemplo. Una persona con un nivel económico medio alto podría hacer voluntariado, ¿no?, y trabajar gratis en algunas actividades porque no dependería de los ingresos, ya que tiene amasada una cierta fortuna o tiene un estatus social pues importante. Entonces, ahora, ya, para que se entienda, regresamos a Grecia. Regresamos a Grecia. ¿Qué pasa en Grecia? Eso quiere decir, Micaela, que los pobres no están participando en la democracia. ¿Por qué? Porque antes de Pericles, una persona que ocupaba un cargo lo hacía gratis, sin paga. ¿Captas la jugada? O sea, el ejemplo que te he usado, traspólalo, llévalo al mundo griego. En el mundo griego, antes de Pericles, los políticos trabajaban ad honorem, sin paga. Entonces, los que ocupaban cargos públicos generalmente eran gente de estatus, gente pudiente, ya que la clase popular no se podía dar el lujo de estar ocupando un cargo sin paga, porque ¿cómo podría sobrevivir? Entonces, la democracia seguía siendo para una pequeña minoría. Entonces, cuando Pericles llega al poder y aplica la mistoforia, la remuneración a los cargos públicos, entonces ahora tú que eras pobre y no participabas del poder, ahora podrías hacerlo, porque por participar del gobierno ahora te van a pagar. Sería como un trabajo remunerado. Entonces, muchachos, según lo analizado, con las reformas de Pericles, menos o más personas participan en el poder. Con las reformas que está haciendo Pericles, menos o más personas participan. Claro, más. Pericles logra ampliar la participación ciudadana. Por eso se dice que él consolida la democracia. Por eso se dice que él consolida la democracia. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? Listo. Listo, Nils. Le explico, mi estimado Nils. Nils, imaginemos que tú vives en Grecia y eres un ciudadano de clase media baja. La democracia, Nils, solamente se aplica a las personas de clase media alta pudientes. ¿Por qué, Nils? Porque el trabajo es gratuito. No te pagan por ocupar un cargo público en Grecia, al menos hasta antes de Pericles. Eso hacía Nils, entonces, que si solamente los ricos van a estar en el poder, esa democracia no era para todos, era para un grupo limitado. Por eso la democracia griega era elitista para una minoría. Con las reformas que logra Pericles, gracias a las riquezas que trae el Mediterráneo, se les puede pagar a aquellos que ocupen un cargo público. Entonces ya no importaría si es de condición social media baja, porque ahora ya el trabajo no es gratis, te van a pagar por ello. De esa manera, mi estimado Nils, sectores populares van a participar en la democracia, que era restringida para un grupo social pequeño minoritario. De esta manera logramos que más personas participen del poder. ¿Se entiende, Nils? Disculpe que remarque Nils, sino que Nils me pidió que lo repita. Listo, de nada, mi estimado. No es que tenga algo contra él ni nada por el estilo, sino que él me estaba pidiendo la consulta de que repita la explicación y por eso me dirigí a su persona y si de repente a alguien más no le quedó claro, ya con la repetición creo que ya quedó claro, ¿no? Muy bien.
Entonces ya sabíamos de Nils que las clorquías eran colonias para pobres. De esa manera se descentralizaba la población del mundo ateniense, ¿ya? Muchachos, yo podría, a partir de estos dos datos, hacer análisis inferenciales sobre la política de gobierno actual o en general de la República del Perú, pero esos análisis no van a ser objeto de examen de admisión. Así que solamente lo menciono nada más como para que tú pelees y converses con tu almada, para que discutas con tu almada, ¿ya? Te voy a hacer así unas pequeñas reflexiones, pastillitas rápidas nada más, ¿ya? Los congresistas en el Perú actualmente ganan 15.600. El sueldo mínimo está por debajo de 1.000. O sea, los congresistas ganan más de 15 sueldos en un mes. Si yo quisiera obtener lo que tiene un congresista, tendría que trabajar más de un año. Más de un año. Son pobres, Emily. Si no, pregunta a Chihuán. Tachihuán. Sí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pasa lo siguiente. Entendidos de la materia, especialistas de la materia, economistas, ilustres intelectuales, mi estimada Tanya, escúcheme, Tanya, consideran que eso es necesario. ¿Cómo? ¿Que un político gane tanto, profesor? ¿Es necesario? ¿Qué está hablando usted, profesor? Te repito, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen los entendidos de la política y la economía, y no en el Perú, en general, en el mundo. Proponen eso, que los funcionarios públicos deben ser bien remunerados, bien pagados. Escúcheme, déjeme terminar, mi estimada, déjeme terminar, por favor, no se me desvíe, escúcheme, por favor. La razón de por qué eso debe darse es porque ellos, justamente Ricardo, por eso decía que me dejen terminar, la razón de ello es porque en sus manos está la dirección del Estado y ello conlleva los intereses de, en este caso, millones de individuos, millones de ciudadanos y de personas. Por lo tanto, su trabajo es sumamente importantísimo. Y por ser importante su trabajo, es que deben ser bien remunerados. Claro, esa es la teoría. Ese es lo ideal. Como dice Ricardo correctamente, ese pago debe ser para que legislen, para que fomenten el desarrollo del Estado. En la práctica, lastimosamente, hacen X, Y, Z cosas que no es su labor en forma adecuada. Y eso es lo que molesta a la población, es lo que molesta a la ciudadanía. Así es. Justamente, mi estimado Matías, la reflexión, mi estimada Tanya, viene aquí, ¿no? Si los congresistas ganaran sueldo mínimo, ¿crees que estarían como locos participando en política? Muchachos, pregunta, si los congresistas ganaran sueldo mínimo, ¿estarían como angurrientos queriendo llegar al poder? Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, ahí te das cuenta del verdadero interés de los políticos. Muchos políticos llegan con el discurso de trabajar para el Estado, de trabajar para la ciudadanía, pero te das cuenta que en la realidad no es así. Es el discurso que usan para llegar al poder. Así es. Capitalismo, mi estimada Emily, estamos en dicho sistema. Listo. Bueno, acá. Ahí nomás lo dejo, muchachos. Ahí nomás lo dejo para que pelees con tu almohada. Listo. Muy bien, seguimos. Muchachos, en tiempos de Pericles, como te dije, se desarrolla el arte. Entonces se construye un templo famoso, el famoso Partenón, el famoso el Erectellón, ¿correcto?
que está dentro de la llamada Acrópolis, que era la parte alta de la ciudad. Así es. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. En la Acrópolis se levanta el Partenón, el Electeión y el templo de Nike, o también llamada Atenea o de la Victoria. O de la Victoria. Mi estimada María, ya llegaremos al tema de revolución industrial y llegaremos al tema del capitalismo. Ahí hablaremos de lo fácil o difícil que es conseguir dinero en el mundo capitalista. Lo que quería hacer ahora simplemente era una pequeña reflexión con respecto, ¿no?, a los pagos de los funcionarios públicos, que fue una idea muy interesante en tiempo de Pericles, ¿no? Pero que con el tiempo ha derivado a una lucha angurrienta por llegar al poder para un beneficio particular y no para el colectivo, ¿no? Esa era la reflexión. Bueno, listo. Muchachos, esto que está viendo usted en estos momentos se llama la Acrópolis. Usted sabe, RB, acro es alto. Nosotros ya sabemos que es polis. Polis es ciudad. Esta es la parte alta de la ciudad. Cuando usted lleva geopolítica, en geopolítica le enseñan a ustedes lo que es el Heartland, el Highland y el Hinterland. Oh, profe, hable bien, profe, ya volé, no entendí nada. Te explico. Todo estado tiene líneas fronterizas, son los límites. Todo estado tiene una capital, que es el centro, el corazón. En inglés, Heartland. El espacio entre el corazón, la capital y las líneas fronterizas se llama hinterland, espacio de desarrollo. Y el Highland es la parte más alta de la ciudad, de un estado. Por lo tanto, geopolíticamente hablando, la Acrópolis sería el Highland en Atenas. En el mundo medieval, tema que veremos en un par de clases, te vas a dar cuenta cómo los castillos estaban en las partes altas de las colinas. ¿Para qué? Para ahí visualizar el posible ataque de un enemigo, pues. Ah, bacán, profe. Momento de reflexión number one, número 2. Muchachos, una pregunta. Disculpa, sorry con excuse me. ¿Cuál es la capital del Perú? Muchachos, ¿cuál es la capital del Perú? Oh, profe, no sea payaso, profe. Está bien que no sepa mucha historia, pero tampoco me ofendas, pues. ¿Onta mi libro de reclamaciones? ¿Cómo vas a preguntar eso, profesor? Todo el mundo sabe que es Lima Limón. Te pregunto, según lo explicado, ¿debería hacerlo? La pregunta, según lo explicado, ¿debería hacerlo? Geopolíticamente hablando, no. ¿Por qué? Porque el Herland debe ser el centro de un estado. Y Lima no es el centro del Perú. Lima está en la costa. La razón de por qué Lima es capital te la da tu profe de HP. En el siglo XVI, cuando España llega a América, requería un centro político cerca al mar para poder llevar el oro y plata a sus embarcaciones. Ya autoriza una capital en una sociedad costeña. Lima está en la costa. Cuando el Perú se vuelve república y se hace la independencia, no hubo una revolución, una transformación estructural y se mantuvo a Lima como centro político. Durante la República Aristocrática, por eso la zona de desarrollo básicamente es la costa, mientras que la sierra y la selva quedan en desventaja con respecto a la costa. Profe, me va usted a disculpar, pero no entendí absolutamente nada. Ya, tranquilo, calma, calma. Calma, calma, que no panda el cúnico. Te lo voy a explicar bien fácil, bien fácil. ¿Tienes un foco en tu cuarto? Consulta. Pregunta. ¿Tienes un foco de luz en tu cuarto? Disculpa. Confirma. Ya, ya. Te explico, Nils, te explico. Si nosotros
Agarramos un plano. Nuestro cuarto está representado con un cuadrado en un plano. ¿Ya? Un cuadrado. Si yo cruzo las diagonales, en ese cruce de diagonales debe ir el foco. En ese cruce de diagonales debe ir el foco. En el centro del cuarto. ¿Para qué? Para que la iluminación sea homogénea. Entonces, los estados deben tener su capital al centro. ¿Para qué? Para que su desarrollo sea homogéneo. Si tú pones el foco a un costado del cuarto, una parte va a estar más iluminada que otra. Lo mismo ocurre con la capital. Al estar Lima en la costa, entonces básicamente es la costa la que se desarrolla, mientras que la selva y la selva tienen un desarrollo desigual con respecto a la capital. ¿Se entendió, jóvenes? Así están ya, y eso genera un problema. El centralismo, la centralización. Claro, listo. Muy bien. Ahora, muchachos, escúchenme. Usted de repente se pondrá a pensar y dirá, profe, ¿esto a mí me afecta? Nos afecta a todos por el tema de servicios, turización. Aunque usted no lo crea, hasta en tema demográfico, densidad demográfica. En Lima somos 10 millones de habitantes en una ciudad. Claro que afecta. E incluso hasta afecta directamente tu postulación. ¿Qué? A ver, no, 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 profe, ¿cómo eso podría afectar mi postulación? No le veo manera, profe. San Marcos. La gente del Perú se viene a Lima por San Marcos. Por esa razón postulan más de 40.000, solamente para 5.000 vacantes. Por eso es tan complicado ingresar a San Marcos, no porque el examen sea difícil, sino porque la demanda es muy alta para pocas vacantes. Si cada provincia tuviera su propia universidad al nivel de San Marcos, la gente no vendría acá a Lima para estudiar en una sola universidad y desarrollarían cada región de forma independientemente en Lima y eso permitiría un mayor crecimiento económico integral del país. Para nada, Tanya, simplemente es una realidad, mi estimada. Estoy describiendo una realidad nada más. Y contra esa realidad hay que trabajar. Para eso trabajamos, para eso nos preparamos, para eso estudiamos, para luchar contra esa realidad, mi estimada Tanya. ¿Ya? Listo. Bueno, seguimos, jóvenes, seguimos. ¿Ya? Bueno, lo que estamos viendo en esta imagen, así está, ya es la mentalidad, es el Odeón, una construcción que se hizo para celebrar competencias musicales. Muy importante el tema de la acústica. Así es. Obviamente, Emily, por esa razón yo les exijo de la manera en la que lo hago, obviamente. A eso apuntamos. Pero obviamente San Marcos preguntó por esta construcción que está acá, el teatro. Claro, el famoso teatro. Si usted recuerda sus clases de literatura, su profesor seguramente le habrá comentado el culto a Dionisios, el dios del vino, los famosos ditirambos, hechos por los machos cabríos, las dionisiadas, las fiestas en honor a Dionisios, la catarsis como objetivo del teatro. Muchachos, voy a hacer un pequeño paréntesis
Y espero que no se sienta como una pérdida de tiempo. Todo lo contrario, yo quiero que usted aprenda y entienda lo que voy a explicar. Jóvenes, excelente María, muy bien. Quien te habla, desde los 8 años, estudió en la Escuela de las Bellas Artes. Quien te habla, de pequeño, por influencia de mi hermano mayor, declamaba a Vallejo a los 8 años. Y por influencia de mi padre, antes que él se vaya, bueno, antes que mi hija lo bote, él me escribía poemas y yo los recitaba en la familia cuando visitábamos a los abuelos, a las abuelas, a los tíos, a las tías, ¿no? Y esa, se puede decir, pues, habilidad cultivada de casa me permitió desenvolverme en la escuela. Entonces, en la escuela, de cajón, cuando alguien decía actuación, de arranque, salía yo para bailar, bueno, bailar no, no bailo nada, para declamar poesía o cantar, porque en su momento también cantaba, en su momento. Con 20 años dictando ya se me fue la voz para cantar ya. Yo sé que tú dirás, profesor, disculpe, ¿y esto a qué viene? Esto en mi examen no me van a preguntar. No me van a preguntar si mi profesor cantaba o no cantaba, profesor. Muchachos, a lo que voy yo, Rodrigo, es lo siguiente. ¿Quién iba a pensar que esas pequeñas cositas que me iban inculcando de pequeño se iba a convertir en una actividad importante para que yo pueda desenvolverme como profesional? Cuando yo entré a la universidad y comenzaba las exposiciones, la gente tenía miedo. Yo de frente, profe, yo salgo a exponer de cachimbo, de arranque nada más. En tercer año de universidad, cuando se llevan las clases demostrativas, cuando te mandan a los colegios más bravos para poder dar clases, yo me paseaba dando clases. Mis compañeros con miedo se iban a enseñar. Cuando empecé a dictar en la academia, manejaba 80 personas, 100 personas. He dictado conferencias a 1000, a 5000 personas. ¿Me entiendes? Entonces, como conclusión, para que me entiendas, usted tiene que desarrollar habilidades y esas habilidades son las que le van a orientar a la definición de una carrera. Cuando tú eliges una carrera para estudiar, tienes que tomar en cuenta el potencial que tú tienes para que puedas ser el mejor en la actividad que realizas, ¿no? A ese consejo quería llegarte, ¿no? Quería llegarte. Es fundamental el tema de la capacidad para poder hacer bien una profesión. Y es muy importante el tema de la vocación para la elección de una carrera, ¿no? En el arte griego existía este tipo de columnas, las columnas dóricas, las columnas jónicas, gracias Tanya, y las columnas corintias. Toda columna tiene 3 elementos básicos: base, fuste, capitel. Nosotros podemos ver que esta columna dórica es ancha comparada con el respecto al dórico, que es más delgada, estilizada. La parte superior te puedes ver que es simple, a diferencia del jónico, que presenta estas dos volutas, y a diferencia del corinto, que presenta esta hoja esculpida. Por eso, si nos preguntan cuál es la columna más ornamentada, más bella, ese es el estilo corinto. El más simple es el dórico. ¿Dónde encontramos el dórico? En el Partenón. ¿Dónde encontramos jónico? En el Erecteión. ¿Dónde encontramos Corinto? En el templo de Zeus. Entonces, gracias a las clases virtuales, acá puedes ver el famoso, el famoso Partenón. El famoso Partenón. Profe, ¿qué estamos viendo a la izquierda? Bueno, quien te habla no siempre fue profesor. Antes he trabajado en un montón de cosas.
He sido también obrero. He trabajado en construcción civil. Sí, mi familia está orientada a la construcción. Entonces, un familiar mío consiguió un contrato para la restauración del Partenón en Grecia. Entonces, ahí le tomé esa foto donde están los andamios atrás que puedes visualizarlo para la reconstrucción del Partenón. Así es. A la derecha ya está reconstruido, ya está restaurado. En la parte superior, no sé si puedes ver ese triángulo. Hay un triángulo en la parte superior que estoy remarcando con el puntero del mouse, el táctil. Se llama el frontis del Partenón. El frontis del Partenón fue esculpido por Fidias. Fidias fue el mejor escultor, justamente Edgardo. Los caballeros del zodiaco pasan por las 12 casas, que son los signos zodiacales. Así es. Obviamente, Ricardo, claro que sí. Sí me acuerdo, sí te vi, pero no voy a decir públicamente con quién te vi porque respetamos, obviamente, pues, ¿no? La personalidad de cada uno, ¿no? La gente no quiere enterarse de las cosas que hacías por allá en el mundo griego, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, muchachos, en el frontis del Partenón, en el frontis del Partenón, está esculpida la mitología griega. Ah, Ricardo, obviamente. Listo. La mitología griega. Y aquí, escúchame, tienes justamente a Fidias, el mejor escultor. Ahí está Fidias. Su mayor obra se conoció como el Zeus olímpico, que es lo que estás viendo ahí debajo. Sin embargo, esa obra con el tiempo se perdió. No tenemos esa obra en la actualidad. Se dice que desapareció tras un gran terremoto en el mundo griego. Por eso hay un dibujo nada más ahí, el Zeus olímpico. Él hace una escultura en honor a Atenea, Atenea de bronce. Y como te había comentado, los frisos del Partenón. Seguramente tu profe Alex de literatura te ha enseñado que Poseidón es el dios del mar y que Atenea era dios de la sabiduría. Ellos se disputaban el control del mundo ateniense. Eso es lo que esculpe mi amigo, ¿no? Mi amigo en el frontis del Partenón, la lucha entre Poseidón y Atenea. Ahí está. Ahora, jóvenes, gracias a la magia del Internet, gracias al uso de la tecnología, voy a mostrarte algo que no está en las PPTs. Ya, voy a mostrarte algo que no está en las PPTs. ¿Ya? Vamos a ver si lo puedo compartir mediante el chat. A ver. Ahí está. A ver, muchachos. ¿Alguien sabe cómo se llama lo que estás viendo a continuación? Te lo he colocado en el chat. En el chat te lo he colocado. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Se llama el erectellón. Pero exactamente lo que estás viendo en esa porción del erectellón, mi estimada Malena, se llama las cariátides. De San Marcos, en su momento se pasó de turri con esta pregunta que decía así: ¿cómo se llaman las columnas del erectellón? Entonces, si yo retrocedo, el erectellón tenía columnas jónicas y en las claves Malena había jónico. Pero no era la respuesta, porque no preguntaban el estilo, preguntaban por el nombre de esas columnas que usted está visualizando. Entonces, si yo veo aquí lo que estamos mostrando al lado izquierdo, estos son las columnas del erectellón que guardan estilo jónico. Pero dentro del erectellón hay una porción, que es la que estoy mostrando en la imagen, que es el portal de las cariátides, mujeres esculpidas en forma de columna. Eso fue examen a Misión San Marcos. ¿Estamos, jóvenes?
Para continuar. Listo. Ahora, a la derecha de estas esculturas podemos ver una de las más conocidas, el discóbolo. El discóbolo es un atleta, un hombre lanzando un disco. Entonces, si usted presta atención, puede notar los músculos tensos, el abdomen, las costillas y la pantorrilla. ¿Eso qué nos demuestra? Un marcado realismo. Si te preguntan características del arte griego, realismo, no lo olvides. Ahora, cuando San Marcos quiere ponerse abusivo, cuando San Marcos quiere ponerse turri, lo consigue. Al centro tenemos esta obra conocida como el Doríforo, de mi causa Polícleto. Polícleto es el autor de una obra conocida como el Canon. Él describe las reglas de la belleza. Y una regla fundamental era la proporción. Por eso tiene ahí a la izquierda 7 cabezas. Él decía que una escultura, para que sea precisa, debe tener 7 veces tu cabeza, para que sea proporcional, para que la escultura sea perfecta. De San Marcos, abusivos, en las claves colocaron: ¿cuál fue el objetivo de Polícleto en el canon? Y en las claves colocaron simetría. En las claves colocaron proporción. En las claves colocaron relajación, movimiento. Si usted mira, el pie izquierdo está retraído hacia atrás, con la rodilla flexionada. Si te das cuenta, el hombro está distendido y la mano relajada. Todas esas son características de la obra El Doríforo, pero no es el objetivo de Polícleto. ¿El objetivo cuál es? Representar la belleza. Para los griegos, la belleza era la perfección, y el mejor ejemplo de perfección era el cuerpo humano. Las demás claves eran distractores, describían la obra, pero no explicaban su objetivo. ¿Se entendió, jóvenes? Así es, Claudia, la búsqueda de la belleza ideal. Ahora entiendes por qué los artistas del mundo moderno, el Renacimiento, que se inspiraban en el arte griego y romano, van a retomar el tema de los desnudos en sus esculturas. Repito, mi estimada Tamya, la pregunta era referida al objetivo de la escultura de Polícleto. Y las alternativas lo que buscaban era una descripción de su obra El Doríforo, mas no lo que quería plasmar y conseguir. Para los griegos, la escultura tiene un fin: representar la belleza. Y la belleza es el cuerpo humano. Ese fue el objetivo. ¿Estaba mi estimada Tanya? Listo. De nada, Tanya. Ahora, ya sabemos quién es Tucídides. Empezamos la clase hablando de él, autor de Historia de las Guerras del Peloponeso, que era un historiador conjuntamente con Herodoto. Herodoto narró las guerras médicas en sus famosos 9 libros de historia. Bueno, en verdad, la obra de Herodoto no tiene título, sino que está separada en 9 tomos, por eso se conoce como los 9 libros de historia. Cada tomo está dedicado a una musa, o sea, una inspiración del arte. La musa de la historia se llamó Clio. La musa de la literatura se llamó Calíope. Y San Marcos en literatura, atorrante San Marcos, preguntó así: porque San Marcos te puede preguntar un fragmento de una obra literaria y preguntarte quién es el autor o qué quiere plantear. Sí. La pregunta decía así: ¡oh, gran Calíope!
Y la pregunta decía, ¿a qué obra corresponde la obra? Oh, no seas malo, profe. ¿Quién va a saber a qué obra corresponde ese fragmento, profe? Para tu buena suerte, luego de oh gran Calíope, decía, coma, expresó el peli de Aquiles. Y todo el mundo sabe por su conocimiento y literatura que Aquiles es el personaje central de la obra La Ilíada, ¿no? De la guerra de Troya, escrita por Homero, ¿no? Ah, eso es literatura básica. Así es, Claudia. Así es. Entonces, muchachos, a veces San Marcos hace preguntas que están escondidas. ¿Cómo escondidas, profe? Por ejemplo, si yo le pregunto a un joven, ¿quién se enfrenta en las guerras médicas? Todo el mundo responde, ¿no? Grecia, Persia, ¿no? San Marcos preguntó, ¿de qué pueblos habla Herodoto? Y la gente se rompía la cabeza. Herodoto narra las guerras médicas. Por ende, habla de griegos y persas. Pregunta examen San Marcos. Sencillo, sencillo. Era para inferir nada más, para deducir. Una diferencia entre Herodoto y Tucídides era que Tucídides buscaba el porqué de los hechos. En cambio, Herodoto los narraba, los describía. Por eso a Tucídides, Emily, Herodoto narra de las guerras médicas. Por eso no se habla de los griegos y los persas, ya que ellos se enfrentan en dicha guerra. No se preocupe. Listo. Ahí está, ahí le dice la, bueno, mencioné de nuevo la información porque eso no es explicación. Ahí le mencioné la información ya vuelta, ya vuelta. Entonces le decía que Tucídides buscaba el porqué de las cosas. De nada, Emily. Por eso le decían a Tucídides un historiador objetivo o crítico, mientras que Heródoto era pues más narrativo, más narrativo. Ya ellos son los dos más importantes. Como complemento te he colocado a Jenofonte, autor de la obra Anabasis, pregunta de la PRE, ¿no? Como complemento. Y como complemento tienes esa información para que usted pueda profundizar lo que hemos explicado. En filosofía, el gran Sócrates, ¿no? Que no tiene obra escrita, decía que la verdad está en las ideas. Y era a través de preguntas, en una técnica conocida como la mayéutica, buscaba pues que tú llegues a la verdad. Por eso no escribió nada. Porque si yo escribo algo, eso puede ser interpretado de muchas formas. En cambio, si yo te pregunto y te repregunto y te repregunto, entonces la verdad saldrá a la luz. Por eso él se hacía llamar el partero de las ideas, ya que su mamá era pues obstetra. Él fue maestro de Platón. Lo que conocemos de Sócrates son por los textos de Platón, por las obras de Platón. En tiempo de Sócrates estaban los sofistas, unos tíos alucinados que se creían dueños de la verdad y obviamente no se llevaban bien. Los sofistas eran personas que cobraban por la enseñanza. Profe, como usted. No. Yo soy docente, a mí me pagan por enseñar. Yo no me alucino o me creo dueño de la verdad. Simplemente uso cierta información en base a un marco teórico que ha sido mi formación académica y la transmito para que usted pueda rendir una prueba de admisión que es bastante simple y sencilla. Yo no me alucino el dueño de que sé el origen de la naturaleza, la verdad sobre Dios. Yo no me defino pues qué es lo bueno y lo malo a rajatabla, no. Que eso hacían justamente los sofistas, pues. Ellos se creían dueños del conocimiento, ¿no? Justamente hay un literato, Aristófanes, que se burla pues de Sócrates y los sofistas en su obra Las nubes. Eso fue pregunta, examen, admisión, San Marcos, año 1997, pregunta 93, clave C. Así es. Bueno, Platón fundó la academia. Platón, maestro de Aristóteles. Aristóteles, maestro del futuro Alejandro Magno. Platón, en su obra Diálogos, nos transmite el pensamiento de Sócrates. Dentro de Diálogos está el banquete, el Fedrón, Fedro, la República. Y estoy seguro que tu profe de filosofía te ha hablado del mito de las cavernas.
de la diferencia entre el mundo real y el mundo ideal, la experiencia sensible, ¿no? Claro. Las pasiones no dejan llegar a la realidad. Vivimos en la oscuridad. Así es, Alexa. El día que nos liberemos de las pasiones, iremos en busca de la verdad, el bien, la luz. Saldremos de la caverna. Por eso, para Platón, los filósofos son los que deben dirigir el gobierno. Por eso ellos no creen en la democracia como forma de gobierno. Alexa, Platón es discípulo de Sócrates. Es lo que acabo de explicar. Platón es discípulo de Sócrates. Y acabo de explicar que en los diálogos de Platón se traduce el pensamiento socrático. Y Sócrates no escribió nada. Por lo tanto, mi estimada Alexa, tener certeza sobre qué pensamiento es socrático o qué pensamiento es platónico, no habría manera de hacerlo, ya que no podemos verificar si Sócrates estableció, correcto, algo puntual con respecto a las cavernas. Ah, listo. Bueno, para poder discernir si Platón tenía influencia en el mito de las cavernas con respecto a Sócrates, habría que leerse pues los diálogos. Y eso ya dejaría de ser historia, entraría al campo netamente filosófico, que obviamente eso en su examen de admisión no le van a preguntar. Cualquier profesor le va a decir que la teoría del mito de las cavernas es desarrollado por Platón. Que hay influencia el pensamiento socrático, es obvio, es su alumno. Ahora, listo. ¿Se entiende, mi estimada Alexa? Ahora, le decía que lo importante de Platón en el examen de admisión fue el tema de la política. Platón defendió un gobierno aristocrático, un gobierno de los nobles, de la virtud. ¿Por qué? Porque recuerda que para él el filósofo es el único que puede llegar a la reflexión y a la verdad. Y para filosofar se requiere tiempo. Por lo tanto, la mano obra, la fuerza laboral, no dispone del tiempo para hacer acción filosófica reflexiva. ¿Quiénes tienen tiempo? Las clases dominantes, las clases altas, las clases pudientes, las clases aristocráticas, las que no son gobernadas, ellos deben gobernar. ¿Ya? Eso fue una pregunta difícil de San Marcos este año, vino. ¿Ya? Ahí te he colocado un material para que diferencies el pensamiento socrático, el pensamiento sofista. Y bueno, ya te había mencionado esto, ¿no? Que Pericles fue un orador que hizo un discurso fúnebre en la Primera Guerra del Peloponeso, discurso en Lord de los Muertos, que fue narrado por Tucídides en Historia de la Guerra del Peloponeso. Y Demóstenes, que fue autor de la obra Las Filípicas, que estaba en contra de la expansión del rey de Macedonia, Filipo II. ¿Ya? Listo. Acá de información extra sobre Demóstenes. Y bueno, para acabar esto, tu profe Alex seguramente te ha explicado que el género dramático presenta dos especies, la tragedia y la comedia. Justamente te había mencionado Aristófanes, autor de Las Nubes, donde critica a Sócrates, y tu profe seguramente ha desarrollado alguno de estos tres, si no los tres, Esquilo, Sófocles, Eurípides, ¿no? En el colegio nos enseñan a Sófocles y su famosa obra Edipo Rey. San Marcos preguntó cuál es el tema central de la obra Edipo Rey, el fatalismo. El hombre no se puede oponer al destino designado por los dioses, la predestinación. Esquilo, su obra más famosa fue la Orestiada, pero San Marcos preguntó por Prometeo encadenado, una obra con temas mitológicos, examen de admisión San Marcos. Mientras que Eurípides se introduce la psicología femenina y por eso sus obras tienen nombres femeninos, Ifigenia, Medea. Le da a la mujer rol protagónico en sus obras.
De ahí que los títulos tengan nombre femenino. ¿Qué tal, muchachos? Su explicación de Grecia II, siglo de Pericles. Listo. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema romano. Gracias, Alejandra. Vamos a meternos de lleno en el tema romano. Para hoy les pedí que me estudien todo lo referente a Roma República. Muchachos, la República era el primer, segundo o tercer periodo de la historia romana. Lógicamente era el segundo, pues. Claro, era monarquía primero, república segundo, tercero el imperio. Listo. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, consulta, durante la república, muchachos, según lo que has leído, ¿seguían habiendo reyes? Muchachos, pregunta, según lo que has leído, durante la república, ¿siguen habiendo reyes? Pues obviamente ya no, pues ya no había reyes en la república. Entonces va a aparecer un cargo que va a reemplazar al rey. ¿Cómo se llama, muchachos, ese cargo que reemplazaba al rey? Y además dirigía las campañas militares, además dirigía el ejército. Excelente, Claudia. Los cónsules. Muy bien, Claudia, los cónsules. Y los cónsules eran una magistratura. Cuando termina la monarquía, la primera magistratura que se crea es el cargo de cónsul, pero luego aparecen otras magistraturas más. Por ejemplo, usted habrá leído acerca del pretor, acerca del cuestor, acerca del edil, acerca del tribuno, ¿no? San Marcos ha preguntado por el tribuno, el famoso tribuno de la plebe y el famoso derecho a veto, ¿no? Dos veces pregunta examen a admisión. ¿Cómo derecho a veto, profe? Se podían oponer a una ley que perjudicaba a un plebeyo. Los tribunos de la plebe eran defensores de los plebeyos. Así es. Pero el cónsul no fue el órgano más poderoso en la etapa republicana. Muchachos, ¿cuál fue el órgano más poderoso en la república? Que ya existía desde el Senado, que fue creado por Rómulo, cuando crea Roma, cuando funda Roma, el Senado. Muchas gracias, Claudia. El Senado. El Senado. Entonces, en su examen de admisión, San Marcos preguntó, San Marcos preguntó por los tres órganos de poder de la República Romana: el Senado, las asambleas o comicios y las magistraturas, donde el cargo más alto es el cargo de cónsul. Ya luego con las respectivas PPT ya explicamos la función del Senado, cuáles son las asambleas, su función de cada una de ellas, cuáles son los magistrados que hacen cada uno de ellos. ¿Ya? Estamos ahí haciendo la introducción a Roma República. Ahora, usted sabe que le pedí por favor encarecidamente que me estudie Derecho Romano. Le dije, estudieme Derecho Romano para el día de hoy. Entonces, muchachos, si usted estudia Derecho Romano, tiene que haber estudiado la ley de las 12 tablas, la ley Licinia, la ley Canuleia, la ley Ogulnia. Pregunta, ¿cuál de todas esas leyes le permite a los plebeyos ser cónsules?
porque los cónsules eran solamente para los patricios. Pero hay una ley que le permite a los plebeyos ser cónsules. Gracias, Claudia. Claudia ha venido hoy día, pero on fire, on fire. La ley Licinia. Correcto, la ley Licinia. La ley Licinia. Así es, así es. Ahora, muchachos, no, Ariana, la ley de las 12 tablas fue la primera ley escrita en Roma, pero esta ley establece igualdad jurídica. ¿Qué significa, mi estimada Ariana, igualdad jurídica? Igualdad ante la ley. La ley debe tratarte por igual, pero no permite acceso al poder. La ley que permite acceso al poder la hizo Licinio. Por eso la ley se llama Licinia, en base a su nombre. Pequeña observación, mi estimada Ariana Nicole. ¿Ya? Listo. Muchachos, ¿y cuál fue la guerra más famosa que te mandé a investigar para hoy? ¿Cuál fue la guerra más importante de Roma? Así como peleamos en las guerras médicas, griegos contra persas, claro, Claudia, las guerras púnicas. Cuando Roma le gana a Cartago y le quita el dominio de qué mar. Muchachos, las guerras púnicas, cuando Roma le gana a Cartago y le quita el dominio de qué mar. El mar Mediterráneo, no olvides, Yulisa, occidental. Así es, Jack. Pero no olvide que es la parte occidental del mar Mediterráneo, porque la parte oriental es el Egeo, y eso es guerras médicas, es el occidental. Pequeña observación para todos. Listo, Yamilet, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Ahora, cuando termine la clase, te voy a mostrar la PPT que he hecho de Roma República, y para aquellos que ya vienen, así es, Nils, el hombre más importante de Cartago es Aníbal Barca, que le gana a los romanos en la batalla de Cannas. Ahora, muchachos, les decía, cuando termine la clase, le voy a mostrar el material que he agregado, porque los del básico ya han hecho eso en Roma República, pero no han hecho Crisis de la República. Entonces le he agregado algunas cosillas sobre los triunviratos, las guerras civiles, la reforma de los Graco, e incluso un cuadro con todas las acciones militares de las guerras púnicas. ¿Ya? Pero bueno, eso luego, eso luego. Ahora, quiero que prestes bastante atención. Vamos a desarrollar Roma Monarquía, que ya te dije, en admisión vino 0 veces, pero es parte del avance, es parte del programa, es parte del programa. Listo, Alilla, ahora le comento cómo le fue en la prueba. Rapidito nada más, rapidito. Seguimos trabajando en edad antigua, ¿no? Seguimos trabajando, estamos en edad antigua todavía. Edad antigua es el 40% del examen. Por eso estamos haciendo varias sesiones, varias clases. Luego viene media, moderna, que es amplísimo y viene bastante también, ¿no? Las semanas están distribuidas en función a la cantidad de temas. Bueno, listo. Ahora, ya hemos resuelto la semana pasada, así que no hay problema. Todos sabemos que Roma se encuentra ubicada en la Botita. ¿Qué es la Botita? Ahí está la península itálica. Ahí está. Nosotros ya hemos explicado qué es una península. Una porción del continente que se adentra en el mar. Es una península. Profesor, ¿qué es lo que estoy viendo ahí yo? Lo que usted está viendo es la cadena de montañas conocida como los Alpes. Ahí está, los Alpes. Y lo que está acá son las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia. Córcega, Cerdeña, Sicilia. Y esto que está viendo usted acá es la parte occidental del Mediterráneo. ¿Ah? Entonces, para que le quede más claro, ahí está, Roma se encuentra en la parte sur central de Europa, en la famosa Botita, la península itálica, que patea pues la isla de Sicilia, ¿no? Podemos visualizar un río en la parte central de Roma,
que es el río Tíber, lo que nos indica que inicialmente los romanos eran pues agrícolas. Recién van a convertirse en potencia comercial luego en las guerras púnicas, cuando le quiten a Cartago el control del Mediterráneo occidental. Al norte, como te había mencionado, están los Alpes. Cuando Aníbal invade Roma en la Segunda Guerra Púnica, ataca Roma de norte a sur, cruza los Alpes. Preguntas a Marcos en los 80, ¿no? El cruce de los Alpes por parte de Aníbal. Por el sur tienes el mar Jónico, que es esta parte que está acá, que estoy colocando con el puntero. Por la parte este el Adriático, que es esta zona que está acá. Por este el Tirreno. Ahora, no es necesario que usted memorice el nombre de esos mares, ¿no? Con que sepas que es parte occidental mediterráneo es suficiente. Suficiente. Y como hicimos Grecia continental, Grecia peninsular, Grecia insular, entonces lo mismo ocurre aquí. ¿Qué es Italia continental? Lo que está detrás de los Alpes, pues. La llamada Galia Transalpina. ¿Qué es Italia peninsular? La bota por la península. ¿Y qué es Italia insular? Las islas, Córcega, Cerdeña, Sicilia. Esto que está acá es África. Aquí va a estar Cartago. Roma era un pequeño punto en el valle del Lacio, que luego va a intentar dominar toda la península, lo va a conseguir, y luego va a intentar dominar el Mediterráneo. Por eso la rivalidad contra Cartago era inevitable. Todos sabemos que Roma presenta tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. Y ahí me detengo un segundo. ¿Por qué, profe? Porque con esa información respondemos nuestra pregunta chichichichiste número 3, que sin embargo, miren muchachos, pregunta chiste, pero mire qué ha pasado, 20% del salón ha fallado. Solamente ha contestado bien el 80%. Uno ha marcado la A, 8 han marcado la C y 12 han marcado la D. ¿Qué decía la pregunta? La pregunta 3 decía así: etapa romana que empieza luego de la expulsión de Tarquino el Soberbio. Y entre paréntesis pone rey etrusco. Muchachos, si te está diciendo expulsión del rey etrusco, ¿qué forma de gobierno está terminando? Si es expulsión de un rey, está terminando la etapa monárquica. Está terminando la parte monárquica. ¿Y qué le sigue a la etapa monárquica? ¿Qué le sigue a la etapa monárquica? La etapa republicana. Por lo tanto, mi respuesta era república. 82 compañeros de 103 han respondido correctamente. 82. Uno marcó democracia. No hemos hablado de democracia como etapa histórica de Roma. Roma no es democrática. 8 han marcado imperio. La pregunta no termina. La pregunta dice, y finaliza cuando Octavio es elegido emperador. Muchachos, si la pregunta me pide por un espacio que finaliza cuando Octavio es emperador, pregunta, ¿me está preguntando por el imperio o lo anterior al imperio? Si me está diciendo que Octavio luego será emperador, me pregunta lo anterior al imperio, pues. Me pregunta lo anterior al imperio. ¿Y qué es lo anterior al imperio? Pues la república, pues. Entonces, muchachos, conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un rey? Un monarca. Expulsan al rey, se acabó la monarquía. ¿Quién gobierna el imperio? Un emperador. Antes del imperio, ¿qué hay? República. O sea, por favor, muchachos. 12 compañeros han marcado monarquía.
12 compañeros han marcado monarquía. Cuando te la pregunta, el enunciado te dice que está acabando la monarquía, porque están expulsando al último rey. Bueno, creo que ya quedó claro entonces que la respuesta fue república. ¿Qué tal, jóvenes? Dígame, ¿me logran escuchar ahora sin problemas? Confirma, por favor. Perfecto, listo, 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 listo. Entonces voy a volver a conectar la diapositiva correspondiente, ¿ya? Voy a volver a compartir la diapositiva. Les decía, le estaba comentando lo siguiente, le comentaba lo siguiente, que la pregunta número 1, una pregunta con alto porcentaje de resolución, no fue perfecto, pero sí bastante alto, 92%. La pregunta dice, las clases dominantes explican sus orígenes a partir de un origen divino. Esto para justificar su poder. En el caso de Roma, los patricios dicen descender de Marte. Para ello, usan la versión de la fundación de Roma, que está ligada a tres compañeros marcan Minotauro.
No sé en qué momento usted ha ligado el Minotauro, que es Grecia, con Roma. En clase no hemos explicado eso. Bueno, cuatro compañeros marcan beso, el mito y la caverna. La verdad no entiendo la relación. Mito y la caverna, Platón con fundación de Roma, no sé cuál sea la conexión que hagas tú. En clase tampoco hemos explicado ello, ¿ya? Un compañero marca Poseidón pelea contra Atenea. ¿Cómo eso se vincula con la fundación de Roma? En todo caso, si hay un tema griego que tenga que ver con Roma, es la leyenda de Eneas, que no figura ahí, ¿no? La respuesta, la alternativa C, 95 alumnos, ¿ya? Que representan un porcentaje bastante alto, 92%, ¿no? Respondió la leyenda de Rómulo y Remo, ¿ya? Según esa leyenda, Rómulo, hijo de Marte, ¿ya? Va a fundar Roma después de asesinar a su hermano Remo. Más adelante, la clase dominante, la clase patricia, va a justificar su poder a partir de esa leyenda. Así es. Ahora que en etapa republicana hablemos de luchas sociales, vamos a profundizar un poquito al respecto sobre la leyenda de Rómulo y Remo y cómo los patricios usan esa leyenda en su beneficio. No se preocupen. Históricamente los romanos dicen que son una mezcla de varios pueblos, latinos, etruscos y sabinos, como así lo muestra correcto esta imagen. Acá tenemos a la península itálica y a los diversos pueblos que habitaban la península antes de la fundación de la monarquía romana. ¿Ya? Rómulo funda la monarquía en 753 a.C., dando origen a la familia latina. Los latinos eran cuatro reyes. Rómulo fue el primero. Ya sabemos que fundó Roma. Él creó el Senado. En esa época el Senado cumplía un rol de asesoramiento. La segunda pregunta estuvo un poquito difícil. Sin embargo, yo, grata sorpresa, ha respondido 91%. La pregunta 3 estaba más fácil que esta, pero acá me han respondido mejor. La pregunta dice, rey de origen sabino, que se encargó de organizar la religión en Roma. Ese fue Numa Pompilio. Ahí está. Lo mostramos en clase y te dije, o te mencioné, no hemos analizado, no hemos profundizado, solamente he mencionado, ¿no? De que él creó el cargo de augures, que son cargos de adivinadores, los cargos de pontífices, que son cargos de sacerdotes, e incluso creó un templo, el templo de Jano, el templo Bifaz. Ahora, dos compañeros han marcado la clave A, Servio Tulio. Servio Tulio no es latino, entonces no ha hecho su esquema de Roma monarquía, pues. Servio Tulio es etrusco. Ahí está Servio Tulio, que creó la Asamblea Centurial, pregunta de examen de admisión, y estableció la división de clases en base a la fortuna, aplicó la timocracia en Roma. Seis compañeros marcan la clave besito. Tarquino Prisco, estás marcando por marcar. La pregunta te pide uno respecto a la familia latina, de origen sabino. Tarquino Prisco es el primer etrusco. La tarea fue bien simple. Buscar reyes y sus obras respectivas de Roma, no era complicado. Él urbanizó Roma haciendo grandes construcciones como la Cloaca Máxima, el Circo Máximo y el Foro Romano. ¿Ya? Un compañero marca Ancomarcio, Ancomarcio sí es latino, pero él, sus actividades están orientadas a impulsar un desarrollo básicamente de tipo comercial, ¿no? Él impulsó el comercio a través del puerto de Ostia, ¿no? Y la vía Salaria, ¿ya? Entonces la respuesta era Numa Pompilio, Numa Pompilio. Como le dije, muchachos, monarquía es un tema pequeño, en admisión nunca ha venido. Es más, si hacemos la práctica, usted va a responder de forma inmediata, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a un ratito correr esto, ¿ya? Voy a correr esto. A ver, muchachos, clave en la 2, por favor. Usted sabe que Grecia aporta la democracia. ¿Qué aporta Roma? Roma aporta el derecho. ¿Dónde está esa clave? ¿Dónde está la clave del derecho?
Claudia 1, Clever 2, Jack 3, la 2, Adriana, la 2, Milagros 4, Micaela 5, María 6, Cristina 7, Tamia 8, Ariana 9, Adriana 10. Listo. El sistema legal, el derecho, jurisprudencia, sistema jurídico, sistema legal. Examen San Marcos 3 veces, 2 besitos. Fácil. Listo. La 4 está repetida, así que la clave es beso, solo que con otras alternativas. La 6 lo hemos hecho en la prueba. Muchachos, clave en la 6. Clave en la 6, lo acabo de mostrar en la PPT. Gracias, Ariana. Numa Pompilio. Numa Pompilio. Listo, casita. La clave en la 8. La clave en la 8. 6 casitas en la 8. ¿Quiénes son fundadores, descendientes de la ciudad? Lo hemos explicado con la leyenda. La clase patricia. Los patricios. 8 casitas. Fácil. Fácil. ¿Y la 10? Muchachos, la 10 fue tu prueba, la 10. Obviamente la República. Chiste. Chiste, 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 chiste. Listo. Listo. Resultado de tu prueba, muchachos. 15,8. 18 alumnos, 74 alumnos han marcado perfect las 3 preguntas. 21 alumnos han marcado 2 correctas. Solamente hay un alumno que sacó 0, ninguna correcta, y solo 7 marcaron una correcta. O sea, no le fue bien solamente a 8 compañeros de los 103 que han dado la prueba. Promedio 15,8. Y 15,8 supera al 14,3 de la semana pasada. Solamente que la semana pasada la prueba la dieron 114 alumnos y ahora 103. Entonces, muchachos, aspecto positivo, subimos de nota. Hay material adicional, pero hay observaciones. Primera observación, no me están dando la prueba. Somos 140, de los cuales 133 están conectados. Pero la prueba solamente me dan 100, 114, los otros 30, los otros 20. Bueno, un ratito voy a quitar este material de aquí para mostrarte este que está acá. Pero antes, un favor, te dije que me prestes 5 minutos. Muchachos, por favor, necesito que me regales así brevemente unos 5 minutos porque quiero tocar un tema importante que nos interesa a todos. ¿Me permites, por favor? Sí, no te retires. Si me puedes prestar atención unos 5 minutitos, ¿puede ser? ¿Sí? Porque no quería tocar el tiempo de la clase. Ya. Escúchenme, por favor, de lo que quiero hablarle. Jóvenes, tengo